Muy bien, vamos a seguir. Ahora nos vamos en mismos números al capítulo 20. Nos vamos al capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Vamos a ver qué nos habla vuestro Dios para que entendamos sus palabras que nos habla el Señor. Dice, en el agua de la contienda, dice el versículo 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. ¿Quién era María, hermanos? No. María Magdalena. Allí murió María, y allí fue sepultada. ¿Quién fue? Citamos en Profecías. Y allí fue sepultada. ¿Quién fue María? Dice ahí. Hermanos, qué rápido se va la mente. ¿Era la esposa de Aarón? ¿Se olvidaron? La esposa de Aarón se llamaba María. Muy bien. Dice, miren lo que dice aquí. Dice, y sigue hablándonos vuestro Dios. Dice, primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque, dice, hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestros, y dice, y nuestras bestias. Y ya ustedes van entendiendo a qué se refirió, cuáles eran los que murieron primero, hermanos. Y sigue hablándonos el Señor. Dice, y porque, en el versículo 5, y porque no has hecho subir de Egipto, dice, y porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar. No es un lugar, dice, de sementera, de higueras de viña, ni de ganadas, ni aún de agua para beber. Miren cómo le juzgaban a Moisés. Miren cómo se quejaban de Moisés. Miren. Y siga hablándonos. Y dice en el versículo 6, y se fueron, dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Por qué? Porque ese pueblo no había entendido todavía. No había entendido que el Dios Todopoderoso era el que los había liberado de la mano del opresor, del yugo de la esclavitud. Así como ahora no entienden, hermano, de que debemos correr tras de nuestro Señor Jesucristo, tras del único que intercede por nosotros, hermanos, el único que va a poder salvarnos, no hay otro más. Pero sin embargo, no hacemos caso a sus palabras. Corremos tras de la vanidad de este mundo, como dijo Salomón en Eclesiastés. Toma la vara y reúne la congregación. Miren lo que le dijo Jehová. Miren, escuchen bien.
Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacará, dice, sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Miren cómo es que hablaba Jehová, Dios nuestro Creador, con el hombre que él había creado. Hermanos, ustedes no pueden creer que quizá lo vio cara a cara a Moisés, a vuestro Creador. ¿Se imaginan ustedes que lo vio o no lo vio? Sí, lo vio. Porque hablaba con él. Hermanos, miren lo que le sigue diciendo. Entonces Moisés tomó la vara de delante, dice, de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Con su vara 2 veces, miren cómo le dijo, con su vara 2 veces, y salieron mucho, dice, muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés: y ahora, por cuanto no creísteis, miren lo que le dice, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no, dice, meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué hicieron los hijos? Miren lo que dijo en esta palabra del versículo 13: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron. ¿Qué significa la palabra contender? ¿Qué significa para ustedes contender, hermanos? ¿Qué significa contender? Sostener. Es sostener una cosa. Porque no creían. Y siempre estaban como, siempre rebeldes, renegando. Porque le decían a Moisés: ¿para qué nos has traído? Si allá teníamos nosotros, aunque sufrían, aunque los flagelaban, estaban con la mano del capataz. Pero ellos decían, reclamaban que allí tenían agua, que allí tenían todo. Pero no se daban cuenta que los estaba salvando su Creador. Tenían la dicha de estar delante, día y noche, con su Hacedor, con su Creador, con Dios el Todopoderoso. ¿Cuánto era la dureza del corazón en aquel tiempo del ser humano, hermanos? Miren cómo le dice el Señor. Lo que le dice: estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos, hermanos. Vamos a ver que nos sigue hablando el Señor. Y dice aquí, y sigamos en el versículo 14: y envió Moisés embajadores. Miren lo que dice, pero mejor para que entienda, vamos a buscar a donde realmente nos manda lo que hemos terminado de lo que nos ha hablado el Señor sobre las aguas de la contienda. Vamos a Números
en el capítulo 17 y el versículo 10. 17, ahí nomás que estamos, hermanos. 17. Y en el versículo 10, hermanos, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde, dice, por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no murmuren. Así como muchos que a veces van a la iglesia, lejos de preocuparse, ¿qué voy a decirle al Señor? ¿Qué he hecho esta semana? ¿Cómo me voy a confesar a Él de las transgresiones que he hecho? En muchos lugares van a la murmuración, a murmurar. Y miren lo que les dice el Señor, hermanos. Por eso es que tenemos que entender para aprender a obedecer. Ahora vamos a Éxodo, en el capítulo 17 y el versículo 6. Volvamos así a Éxodo, está después de Levíticos. Éxodo, Éxodo 16. Busquemos para que podamos entender las palabras de vuestro Creador, de vuestro Dios, y lo pongamos por obra, lo pongamos por obediencia. ¿Hasta cuándo, hermanos, seguimos pecando? En Éxodo 17, y en el versículo 6, dice la palabra de Dios: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Orebel, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. ¿Ve? ¿Por qué no aprendemos a obedecer que es el Dios vivo y que es el Dios vivo para nosotros? ¿Qué están esperando? ¿Morir para decir, bueno, después ya me he salvado? No, hermanos, si no aprendemos a obedecer, pues no vamos a tener la salvación. Hermanos, muy bien, ahora sí, vamos a ver, sigamos escudriñando, ¿qué nos dice en el mismo capítulo 20, y siguiendo el versículo 14, la insolencia de Edom, en el versículo 14, en el capítulo 20. Envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades, diciendo: así dice Israel, tú hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, dice, y a nuestros padres, ¿dónde estuvieron primero? ¿De dónde los sacó Moisés al pueblo de Israel? De Egipto, que aquí nos está hablando, hermanos, de Egipto, de esa esclavitud. Y sigue hablándonos, dice: y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. He aquí, estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras, dice. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. Y dice:
de otra manera saldré contra ti armado. Miren lo que le está contestando. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si viviremos, dice, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados dará el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más, le pide. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con muchos pueblos y manos fuertes. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se detuvo Israel de él. O sea, habían aquellos pueblos, y ellos tenían que obedecer por donde les guiaba el Señor, a donde tenían que ir, a donde le dijo Moisés que tenía que llevar al pueblo de Israel. Pero miren cómo también había que no era de solamente de entrarse nomás y pasar por ahí. Tenía que ser que tenía que mandarse para enviar un mensajero y que traiga la respuesta si le da permiso a pasar o no, ¿no? Miren cómo era, pero sin embargo, en estos tiempos, estas naciones, si quiere lo pasa, y se lo paso yo, ¿no? Como se escucha rumores de que tenemos un pueblo, una nación que como que ya quiere, bueno, yo dentro ahí, punto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que lo que nos habla, cómo era en aquel tiempo y cómo también fue la obediencia, ¿no? Y sigue hablándonos, y sigue hablándonos aquí, dice, Edom le respondió: no pasarás, dice, ni por mi país, otra manera saldré contra ti armado, ¿no es cierto? Que le dijo. Y le dice: no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se detuvo Israel de él. Ahora vamos a seguir en el versículo 22. La muerte de Aarón. La muerte de Aarón. Dice, y partieron de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte, dice, de Hor, y Jehová habló a Moisés y Aarón. En el monte, miren lo que le dice, en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido, dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y dice, y desnuda a Aarón de su vestidura, y viste con ella a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se le vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí, dice, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Miren, hermanos, vamos a ver qué nos dice lo que hemos
lo que hemos acabado de escuchar, la palabra de Dios, de la insolencia de Edom. En Hechos, vamos a los últimos libritos del Segundo Testamento. En Hechos, en el capítulo 7 y el versículo 19. Hechos, hermanos. En el capítulo 7, hermanos, busquemos para que así podamos entender la palabra de nuestro Dios después de que delante de... A ver, allá, muy bien. Aquí está. Un momentito, hermanos. Para poder entender bien la palabra de nuestro Dios, tenemos que encontrar bien para poder así entender. En Hechos, ¿qué dije? Sí, 7, capítulo 7. Capítulo 7 y el versículo 19 dice: este rey, usando la astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que, dice, expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Quién fue el que dio muerte a los niños? Para que no se propagase más, que solamente quería que solamente hubiera puras mujercitas, pero que a los niños los mandó a matar. ¿Quién era? ¿Quién era ese rey? Herodes. Dijo: matad a todos los niños, pero dejad a las niñas que vivan. Miren cómo era en aquel tiempo, pero vamos a ver qué es lo que sucedió, hermanos. Muy bien, miren lo que dice el Señor aquí, que hemos terminado, que dice, ahora para seguir entendiendo lo que dice, vamos a Números, en el capítulo 33 y el versículo 37, que dice la palabra del Señor. ¿La encontraron? Sí. Ya, 33 y el versículo 37. Salieron ¿Qué dice? Alguien responda. Salieron de Cádiz, acamparon en el monte de Or, de Judá, extremidad del país de Edom. Muy bien, hermana. Así dice. En el capítulo 36, el versículo 37 dice: y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Efectivamente, dice su palabra así. Vamos a Números, en el mismo capítulo 33 y el versículo 38. Y el versículo 38, hermanos. Dice la palabra de Dios: y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, dice, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. ¿Ve cómo se cumplían las palabras que hablaba vuestro Dios? ¿A quién? ¿A quién hablaba? ¿Al pueblo de Israel? ¿O hablaba a sus profetas, a sus siervos, a sus escogidos? ¿A quién hablaba? ¿A todo el pueblo? ¿Ustedes qué dicen? ¿A todo el pueblo? No, a sus escogidos, a sus siervos, porque a través de ellos eran los que hablaban a la congregación. Por eso es que cuando se vio tan confundido Moisés, que todo el pueblo venía a quejarse y no podía, en eso llegó el suegro, ¿se acuerdan? ¿No? El papá de Lea, de la esposa, ¿no? Y llegó, y de Jetro, que se llamaba su suegro Jetro, y que le dijo: ¿pero por qué te afliges, Moisés? Llama a los ancianos del pueblo y dales también a cada uno lo que deben hacer, que ellos también
Ya ahí es cuando se nombra gobernadores, jueces, todas esas cosas de gobernantes. Y tú, le dijo, haces lo que te corresponde a ti, porque así no vas a durar mucho tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, y que tienen que entender también las autoridades de este mundo, hermanos, ¿no?